considerados los trabajos de este foro de discusión y debate en torno a la reforma laboral. Muchas gracias. Hemos dado en la crítica de lo que ellos pretenden de fondo y lo que ellos plantean en concreto. De fondo es la llamada flexibilización de las relaciones laborales, que no es otra cosa sino la precarización del mundo del trabajo. Es una de las reformas neoliberales pendientes. Todo lo que está haciendo Calderón, y es lamentable, después de la gran crisis económica mundial, es volver a reformas en las que ya no están pensando en ninguna parte del mundo. La reforma fiscal que ellos traen es la de gravar al consumidor. La reforma, las que traían hace 6 o 8 años, no han cambiado, parece que la crisis no existió. La reforma política es debilitar al legislativo y fortalecer por una vía poco democrática el autoritarismo, darle facultades excepcionales al presidente de la República. Entonces, son reformas que están alineadas hacia la derecha, todas ellas. Y olvidan que en el mundo entero ya estamos en otra época. Y esta época está caracterizada al contrario, por la ampliación de la revolución colectiva como una clave para el cambio de condiciones de vida en los países. El propio presidente de los Estados Unidos lo ha dicho, la solución, los sindicatos no son el problema, son la solución. Entonces, ¿cuáles son los temas que nosotros tenemos que plantear por delante? Esto es de lo que quiero hablar. El primer tema del que nosotros tenemos que hablar es el tema del salario. El problema social más importante de este país y lo que está trabando el despegue económico hace 25 años es el desplome del salario. Aún los sindicatos que ellos llaman privilegiados, es el caso del SME, tenía 6-7 mil pesos de promedio, ¿sí? Ese no es ningún privilegio, esos son $500 al mes, que es menos del pago por horas a un trabajador en un restaurante. Entonces, el hecho es que desde 1976, que dejé la Secretaría del Trabajo, se ha desplomado en 78% el salario mínimo. 78%. Se ha desplomado en un 64% el salario general, que no está en ninguna clasificación estadística, pero con estudios comparados se puede sacar, porque entra desde los empleados domésticos hasta los empleados del gobierno, los municipales, los contratos colectivos, los no sujetos a contrato colectivo y las relaciones individuales. El salario contractual en México ha bajado en 40%, 39%. Entendiendo por contractual los contratos de veras y los contratos que no son. Que el salario promedio de este país ha perdido 2/3 de su valor del trabajo. Y que el salario mínimo ha perdido más de 3/4 partes del premio del país. Eso es el principal problema del país. Es lo que genera la migración, es lo que genera la economía informal de la que se nutre el narcotráfico y el crimen organizado, y es la que determina el desplome del mercado interno. Porque no hay quien compre, todos vivimos de vender lo que podemos al extranjero y nos estamos comparando siempre con Tailandia o con Sri Lanka. Entonces, voy a dar 3 datos, nada más de 3 cosas quiero hablar. El segundo tema asociado a este es que cuando el salario mínimo llegó en México a su pico más alto, que fue en la 1976, nosotros teníamos una relación de 4-1, que es muy importante, es lo más importante, de 4-1 con el salario mínimo norteamericano. Hoy, el salario mínimo norteamericano es de 5.90 a la hora, que nadie gana eso, ganan más dólares, y el salario mínimo mexicano es de 50-51 centavos después del último de dólar la hora. Quiere decir que el salario mínimo mexicano es 13 veces inferior al salario mínimo norteamericano. Ese es el hecho. Entonces, el más grande crimen contra este país que se ha cometido es el salario. Insisto, ha creado economía informal, la ha multiplicado, como se llama, deprimido el mercado interno y ha producido fenómenos bestiales de desigualdad. En este país, la desigualdad es una decisión de Estado
Porque cuando una autoridad, al margen de la Constitución, pone un tope de salarios a la negociación colectiva del 4 o el 4.5%, está violando la Constitución. No hay tope en la negociación obrero-patronal. Eso es una tontería. Y es inaceptable además. Y dos, estar en cumplimiento todos los salarios por una decisión de Estado. Cuando una Secretaría de Estado, en un organismo público, el titular gana 100 veces más que su subordinado, porque aquí un secretario de Estado gana 400,000 pesos y el salario más bajo son 4,000. Esto está prohibido en toda Europa, en Estados Unidos. Estados Unidos, en una entidad no puede haber más de 5 veces diferencia de salario. Más gana $15,000, que menos gana $1,500. En este país, el gobierno determina que una persona gane 100 veces más que el otro en una fuente de trabajo. Esto no reflexionamos. Es una indignación. Este es el verdadero tema. Nosotros hemos propuesto la desaparición de la Comisión de Salarios Mínimos. Estamos proponiendo restaurar el diálogo social. El diálogo social tiene que existir. Y el diálogo social tiene un instrumento privilegiado. Y ese instrumento es las relaciones colectivas de trabajo. Problema tercero en este país a resolver no solo es que las relaciones laborales vuelvan al Estado de Derecho y no se está fallando contra los trabajadores sistemáticamente, y lo otro es que la contratación colectiva se expanda en México. La democratización sindical no es lo que ellos dicen, no es la desaparición de los pocos sindicatos independientes que hay en este país. La democratización de los sindicatos siempre la hemos planteado como democratización de autonomías sindicales. Es necesario que haya dispositivos en la ley y sanciones severas para arbitrar los contratos de protección. Insisto, el 90% de los llamados contratos colectivos en México son pactos de simulación. Y eso es lo que tenemos que combatir. Estamos pues, tenemos que irnos a un replanteamiento general del mundo del trabajo y de la seguridad social. Yo espero que en esta comisión del trabajo, donde el 80% de mis compañeros son dirigentes gremiales, podamos avanzar en ese sentido. Entonces, aquí tenemos que hacer una campaña, una anticampaña mediática, porque le andan vendiendo a la gente de que es una reforma, no una panacea, muy benévola para los trabajadores. Ahora, no podemos, y aquí termino, disociar esta ley de lo que están haciendo efectivamente en el mundo del trabajo. Es que para muestra bastan 2 botones. Se llama Sindicato Minero Metalúrgico de la República Mexicana, se llama Sindicato Mexicano de Electricistas. La voluntad del Estado de hacer desaparecer, o de una corriente dentro del gobierno, de hacer desaparecer los sindicatos con mayor nivel de independencia respecto a las líneas económicas de ellos, son claras. La corrupción que nunca había habido en México a ese nivel, entre la Secretaría del Trabajo y los intereses patronales más reaccionarios, es parte de esto. Esta es una venta política que está haciendo el grupo de Lozano, que es la derecha del gobierno, que es el fascismo a los empresarios de cara a la sucesión presidencial, para desatar una presión del sector privado respecto de la clase política. Por eso ahorita los grandes debates son el debate de la seguridad pública, que ya hasta el ejército vino aquí como grupo de presión, ¿sí? El debate sobre la reforma laboral y el debate sobre los medios de información. Entonces, compañeros, yo les agradezco que me hayan invitado, decir que llegaba 12:15, creo que llegué a tiempo. Muchas gracias, compañeros.